Dios les bendiga, hermano. Este es su hermano Benjamín Morales, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, aquí en Deltona. Nos puede llamar al teléfono 386-215-5150 relacionado con cualquier pregunta que usted tenga, especialmente de los temas que hemos estado tocando. También nos puede escribir al 1310 Red Fox Run en Deltona, 32725. Y si no tiene una iglesia donde ir, pues mire, y está en esta área, visítenos, porque estamos tocando unos temas, especialmente los martes, de profético, y tenemos el culto los domingos, así que lo estamos esperando para que esté con nosotros en el día de hoy. Claro que sí. Inmediatamente para entrar al tema, porque la última vez estuvimos hablando y se puso bien candente. Caliente. Sí, tuvimos a nuestro hermano Marcos Cáceda, que tiene un programa de televisión que se llama Punto y Coma. Punto y Coma. Y ya nos explicó por qué era que se llamaba Punto y Coma. Hermano Cáceda, salude a la Claro audiencia. que sí, un saludo para todos los televidentes, les mando un abrazo fuerte y gracias por estar sintonizado en este programa. Gracias, Pastor Benjamín, por invitarme. Amén. El hermano Cáceda me invita a mí a veces a su programa, ¿verdad? ahora me toca a mí. Claro que y sí, estuvimos discutiendo un tema excelente en cuanto a esto de la política, que ya mismo vamos a entrar a esto, hermano. Pero queremos decir a aquellos que no vieron la primera parte del programa, que nuestro hermano del Perú, que allá él comenzó un ministerio en una iglesia, y de allá salió para los Estados Unidos a través de el llamado del Señor, a través de su hija. Y están aquí en los Estados Unidos, y desde que llegaron aquí trataron de implantar iglesias, no pudieron implantarla porque el plan de Dios era otro. Ya lo explicó, que el Señor lo levantó a las 3 de la mañana para que indicarle qué era lo que él iba a hacer. Y ahora en esta área de acá, es el único programa de televisión, el único, que yo estoy viendo que está saliendo con el carácter que usted está aplicando a su programa, que es un carácter mayormente de testimonios, es un carácter de educación donde se tocan temas de la política con alguna relación religiosa. O sea, no estamos hablando de quién ganó, quién perdió, quién es el candidato no. Por eso que digo es que estamos hablando en el ámbito político-religioso. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando es de la Biblia, cómo se está cumpliendo la profecía y cómo la política tiene algo que ver. De ahí vamos a seguir ya mismo hablando. Creo que este programa que usted tiene, Punto y Coma, que yo lo veo constantemente, especialmente salen los domingos, ¿verdad? Los domingos. Como en la mañana. En la mañana, como a las 9:30 o a las 10. A las 9. A las 9. Y se repite en la noche. Ahora yo lo puedo ver, porque antes yo estaba ya a las 8 aquí en la iglesia, pero por mi condición, que ya yo no puedo guiar, tienen que guiar por mí, ya yo no puedo venir, tengo que esperar por mi esposa, y ya yo lo puedo ver. Bueno. Y en este programa, bien educativo, hermano, bien educativo, y ahí se trae muchos puntos de esto de la política que queremos volverlo a hablar. Y queremos terminar aquello que comenzamos la semana pasada. Volvemos. La pregunta que le voy a hacer, hermano. A ver. ¿Por qué es tan importante que la iglesia entienda la política de hoy día? Y cuando estamos hablando de la política, que se entienda a nivel profético, no a nivel de arriba fulano, abajo prensejo. Explíqueme por qué es tan importante. Ok, por 3 razones. Número 1, porque vivimos tiempos proféticos. O sea, tenemos que distinguir, escúcheme bien, que el calendario actual de la cristiandad, somos una generación profética. La generación de nosotros, la generación tuya, la generación mía, la generación suya, televidente, somos una generación profética. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Tenemos que distinguir que vivimos en un mundo profético, vivimos
se están cumpliendo cada día profecía. Antes se demoraba una profecía, vamos a explicarlo un poquito. Sí. Antes se demoraba una profecía para cumplir 500 años. 500 años. Y a veces más. Ok. Después se demoraban 200 años. Después se demoraban 20 años. La generación que tú y yo pertenecemos, los que estamos vivos ahorita, para decirlo un poquito más fácil, ¿verdad? Las profecías se cumplen diario. Diario. ¿Cierto o no? ¿Estás de acuerdo Diario. conmigo? Oh, definitivo. Ok. Dicho eso, y habiendo entendido eso, si tú no te metes a la política, a entender la política, no vas a ver el cuadro completo de la ola profética que estamos viviendo. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, de poder ver el cuadro completo, es algo más internacional que local. Oh, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué Sin me lugar dice a usted de lo que está pasando ahora con Rusia? ¿Qué está pasando con Corea del Norte? Con Corea. Con China, que la Biblia lo habla en el capítulo, creo que es el 9 de Apocalipsis. Es más, los nombres antiguos de los países que acabas de mencionar figuran en la Biblia. Eso es lo que quiero que Pero claro, entonces si tú no te vas a meter a la política y te vas a meter a leer los libros de la Biblia proféticos, ¿verdad? Nunca lo vas a comprender. nunca lo vas a comprender. Nunca lo vas a entender. Pero los países que tú has mencionado, por ejemplo, están en la Biblia, con otros nombres, Sí. ¿verdad? Pero si tú ves la geografía de la Biblia, de la explicación bíblica, versus la geografía del siglo XXI, van a coincidir. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que entender que la política es fundamental, indispensable, que tú tienes que ver lo que está pasando en la política. Una declaración de un líder puede estar metida en mi libro de la Biblia. Definitivo, está en Una los declaración. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ajá. Quizás no te va a gustar el ejemplo que voy a dar, pero lo quiero ilustrar, ¿verdad? La declaración que dio el presidente Trump sobre Jerusalén. Tú tienes que preguntarte, por favor. Yo sé que mucha gente quizás no le agrade el presidente Trump, pero acá no se trata de si te agrada o no te agrada. Acá se trata de entender en el tiempo que estamos viviendo que el presidente actual de los Estados Unidos suelta una declaración como esa. Ahora, dime tú si eso no tiene un contenido bíblico y profético. 200% de contenido tiene. ¿Verdad? Porque una pregunta bien fácil. Después que la embajada pase a Jerusalén, estamos hablando de la embajada de Estados Unidos, obviamente, en base a la declaración que le ha dado. ¿Qué es lo próximo que va a venir? Es una pregunta correcta. Pero para eso tú tienes que entender la Biblia. ¿Es así o no? Y tienes que entender el movimiento político que se está dando. ¿Quieres que yo te responda cuál es lo próximo que viene? El templo. Ahora dime tú, si habiendo solo analizado eso, vamos a dejar el resto, ¿verdad? Pero vamos a ver solamente esa fotografía. Dime tú si no somos una generación profética. Más aún, hermano. Súper profética. La Biblia dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, ya el templo tiene que estar. ¿Seguro? Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces esto? El libro de Tesalonicenses nos habla del rapto, incluso. Del rapto, Podríamos hablar del rapto, podríamos hablar de los años de las tribulaciones, podríamos hablar de los sellos. Todo eso tiene que ver con la agenda política del nuevo orden mundial, pero para eso tienes que saber política. Vuelvo y repito, no puede estar divorciado la política de la cristiandad. No puede. De hecho, Lo que te dijeron hace años atrás, quizás cuando tú eras niño y te llevaban a la iglesia y te decían, acá no se hace política, eso es una mentira hoy en día. Eso no existe. Hoy en día la cristiandad tiene que estar mezclada con la política. Ese es un reto que la iglesia de hoy tiene que aceptarlo. otra cosa que estamos viendo es que usted mencionó los nombres. Ezequiel 38. Ezequiel 38. Ezequiel 38, Ok. yo diría que es uno de los capítulos más explícitos Y detallistas. de quiénes son la gente que van a venir en el último tiempo. Así es. Y que ellos van a hacer una invasión y guerra contra Israel. Si usted mira hoy, Bueno, sin ir muy lejos, mucha gente dice, ¿habrá tercera guerra mundial? Bíblicamente ya está la respuesta.
la Biblia dice sobre la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Es así o no? Yo creo que esta va a ser la Tercera Guerra Mundial. No, es que la Biblia ya lo dice. Sí. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿por qué te llama la atención si va a haber o no una Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál es el espanto? Si la Tercera Guerra Mundial es un hecho, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Cosas así. Entonces, dime si no hay una coincidencia de analizar lo A con lo B. Los países que nos menciona Ezequiel 38, por ejemplo, Arabia, tiene otros nombres, como usted dice. Por supuesto, por supuesto. Ahí está España envuelto. España. Ahí está Alemania envuelto. Alemania también está Ahí envuelto. está envuelto Irán, Siria. Irán está envuelto, Siria también. Turquía está Sí. envuelto. Togarma, que se llama. Y por supuesto Israel, que es el reloj. Ellos son los que van a ser invadidos. Entonces te mencionas de Gog y Magog, que Gog y Magog viene de Rosha, Rosha, y después se le dice Rusia. O sea, la palabra Rosh, que son los hijos de Noé. Los hijos de Noé comienzan a tener hijos y tienen estos nombres. Y estos nombres son los que la Biblia indica que van a venir en el último tiempo. Explíqueme usted, qué es lo que yo quiero más ahora. Ver cómo es que se está haciendo estos movimientos, cómo se están uniendo, por ejemplo, Rusia con China, y con Siria para atacar. Antes de entrar en ese punto, yo siento en mi espíritu de explicar algo. El rapto es la oportunidad. Mira cómo yo lo defino el rapto. ¿Eh? Es una interpretación que el Espíritu Santo me ha estado dando en estos últimos tiempos. El rapto es una oportunidad que Dios le da a la iglesia de escapar de la tribulación. Lo voy a repetir para que quede bien claro en el televidente. El rapto es una oportunidad que tenemos, tú y yo, y mi hermano acá presente y todos los que estamos en este estudio, que nos da Dios para escapar de la tribulación. La tribulación es un hecho inminente. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ok, y la dispensación de gracia se termina. ¿Estamos? Sí. Entonces, el rapto es una oportunidad para irnos y salir, ¿verdad? Porque mucha gente piensa lo contrario. Lo estoy diciendo porque mucho cristiano piensa lo contrario, ¿verdad? Porque se supone que de acuerdo a mi Biblia, se supone que el pueblo no tiene por qué pasar la tribulación y los juicios. Exacto. El pueblo tiene que ser arrebatado, ¿verdad? Porque los juicios en la tierra no tienen por qué pasarlo el pueblo. El pueblo que ha buscado el rostro de Dios, el pueblo que está buscando con sed la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, Benjamín? Y en 1 Tesalonicenses lo dice. Está clarísimo. 1:10, donde dice que nosotros no estamos para la tribulación. No estamos. No tenemos por qué estar acá. O sea, y digo esto porque mira, estamos tan confundidos, ¿verdad? Porque la media, hasta la media a veces cristiana, presenta una versión diferente. No. La cristiandad tiene que estar en la tribulación. Dígame usted un verso bíblico que diga que la cristiandad tiene que pasar los años de tribulación en la tierra. Y yo le empiezo a creer eso. En mi Biblia no dice eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que tenemos que visualizar los hechos que vienen. ¿Cómo es posible que el cristiano no quiera y se niegue a conocer esto? Eso es lo que yo no puedo entender, ¿verdad? O sea, tenemos que enfrentar lo que viene en el futuro para esta sociedad. Ahora, déjeme decirle algo. Estados Unidos está jugando un papel en esta generación profética fundamental. ¿Qué le podemos decir a la iglesia en cuanto a esto? Porque mire, que la iglesia está siendo invadida por la información. Hay mucho que decir a la Sí, iglesia. que nos quieren hacer ver una cosa. Ok. Y hemos visto que este hombre es un tipo de Ciro. Bueno, ok. Vamos por partes para explicarlo. Ok, a la iglesia hay que decirle muchas cosas. Lo que pasa es que Dios tiene su carácter. Vamos a hablar un poquito del carácter de Dios, ¿verdad? Para entender lo otro. Y Dios, como tiene su carácter y como es soberano, muchas veces actúa en contra de lo que tú crees que es lo correcto. ¿Ok? Actúa en contra de lo que tú entiendes que debería ser así. ¿Es así o no?
Entonces, muchas veces el Señor lo que hace es decir, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera, ¿verdad? En el caso del presidente Trump, ¿verdad? A Dios le dio la gana de elegirlo a él. Déjeme decirle, Pastor Benjamín, Estados Unidos juega un papel fundamental, ¿verdad? Usted lo sabe, en los tiempos que vivimos. Ok, dicho esto, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, aunque quizás al televidente, a muchos televidentes, porque estamos divididos, ¿verdad? Suena un poquito fuerte, pero vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le parece? El presidente Trump, por ejemplo, y tú mencionaste algo de Ciro, ¿verdad? Del espíritu de Ciro. Ok, el presidente Trump, nosotros entendemos, voy a decir nosotros, porque yo sé que tú coincides conmigo, entendemos que Dios lo puso en la Casa Blanca, ¿cierto? Definitivo. Definitivamente, ok. Usted va a decir, no, pero ¿cómo va a meter a un hombre que tuvo problemas con mujeres, que habla tan fuerte, que está en contra de inmigración? Ustedes también son inmigrantes, son hispanos, son sangre latina. Me pueden dar 20,000 razones. Está bien, ¿no es cierto? Son aceptables y son respetables. Pero, ¿por qué le decimos que en este momento, ¿verdad? Dios cómo puede usar quizás a un hombre como el presidente Trump, que antes era un pagano, ¿verdad? Antes tenía una vida de un millonario, tenía sus cosas, tenía sus situaciones, sus escándalos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que un hombre de esas características lo haya elegido Dios para que entre a la Casa Blanca y todos los análisis políticos, todos los analistas, los expertos de este país decían que ese hombre no iba a entrar a la Casa Blanca? ¿Cierto o no? Sí. Y ese hombre entró a la Casa Blanca. Y ese hombre ahora declara que Jerusalén es la capital de Israel. Y ese hombre empieza a orar en la Casa Blanca y empieza a hacer estudios bíblicos. Y ese hombre ahora le quitó los fondos a todas las organizaciones de pro aborto y pro homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo tendría que hacer una lista y el tiempo no nos alcanza. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre como Ciro, que era un hombre de la calle, ¿cierto o no? Era un rey pagano, lo voy a decir así, era un pagano. Dios empiece a usar a un pagano para la agenda de Dios. Explíqueme usted eso, ¿verdad? ¿Acaso no es lo mismo? ¿No es el mismo espíritu de Ciro en este presidente? ¿Qué crees tú de eso, bueno, Pastor Benjamín? Eso es lo que se está viendo claro. Ahora, mire... ¿Cómo explicar algo así, no es cierto? El mero hecho... Eso habría que preguntarle a Dios. De que las leyes que él está fomentando ahora, o no leyes, ¿verdad? Los cambios que está fomentando los cambios, ahora, sí. Estén a favor de la iglesia, algo que el presidente anterior había quitado. Bueno, lo primero, la ley Johnson. La ley Johnson. La imposibilidad de poder hablar de política. Se fue. Se fue. ¿Ya? Otra cosa que se fue era que todos los municipios estaban obligando a los pastores que le dieran a ellos el mensaje del domingo para ver si tú lo podías predicar. Así es, ¿no? Así es. Otra cosa que el otro gobierno estaba haciendo era que tú no podías decir nada de Dios ni de Cristo en ninguno de los lugares del gobierno, ni público. No, las Biblias se quitaron de las escuelas. Eso es otra cosa. ¿Qué ha hecho este hombre? Y muchos dicen, pero es que, como tú dijiste ahorita, es que este hombre tuvo una vida anterior terrible, pero no saben que Dios está haciendo una obra con él. Y yo no sé quiénes aquellos conocen a Mark Taylor. Mark Taylor, ya. Mark Taylor, un profeta de Dios. Profeta. Que dijo, y el otro también, Kim Clement. Ambos dijeron que Dios iba a comenzar a bregar con Trump y que iba a llegar un momento, que es lo que la gente tiene que tener paciencia. Va a llegar un momento que este hombre que ya tiene interés de ayudar a la iglesia, déjelo que este hombre se levante. Ore por él. Si está mal, ore por él. No estamos diciendo que está bien en muchas cosas, seguro que no. Pero Dios lo está utilizando para el beneficio de la iglesia. Así es, así es. Esto es política, hermano. Así es. Es política. Aquí no le estamos diciendo ni lo vamos a decir. Predique, vote a favor de Trump. No lo vamos a decir. No queremos analizar la política. Lo que queremos es entender los hechos reales que se están dando en los políticos, ¿verdad? Con los acontecimientos bíblicos y proféticos, que es muy diferente.
Vuelvo y repito, no estamos haciendo proselitismo. Exacto. O sea, que no se malentienda, ¿verdad? Exacto. Nosotros lo que queremos es que esta nación y este mundo, ¿verdad?, sea un mundo y una nación que le teme a Dios. Porque van a decir... ustedes, Como hombres de Dios queremos eso. van a decir, ustedes lo que han hecho es fomentar aquí en política. No, no, no. Y esto es bien normal en la No. gente decir esto. Hermano, ¿cuál es el propósito de estos temas? Es educar al pueblo. Educarlo. 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 Sepan lo que está pasando. Y que a la misma vez que sepan lo que está pasando, entiendan que les va a decir la verdad y que lo va a educar a usted no son los medios noticiosos que están saliendo hoy día. Porque están llenos de fake news. Volvamos entonces Ok. a lo de los nombres mencionados, que ya yo les dije cuáles eran. El plan que Putin está... sí, Putin, algunos le dicen. Es Putin en español y Putin en inglés. Sí. ¿Qué él está haciendo ahora mismo con Siria, con China y con Norcorea? ¿Cuáles son los planes de él? Incluso con Turquía y los países arábigos. Parece que ya están planificando de hacer una invasión a Israel, como dice Ezequiel 38. Bueno, sí, efectivamente, los indicios son esos, ¿verdad? Sobre todo porque se han unido, como que se han puesto de acuerdo en este momento, ¿verdad? Y presumiblemente la intención es atacar a Israel. Pero usted sabe que Estados Unidos va a salir al frente, Sí. ¿verdad? Al salir al frente, pues todos entendemos, Israel también va a salir al frente. por supuesto que va a salir al frente. Y además Israel no está solo. Independientemente de Estados Unidos. Sí. Lo vimos en la Guerra de los 6 días, ¿verdad? Oh, sí. Ok, entonces me refiero que Israel, ¿verdad?, tiene a Dios de su lado. Ahora, Dios tiene un ejército. Sabemos eso, ¿verdad? Lo hemos visto. Si usted repasa la Biblia, lo podemos ver en muchas historias bíblicas. Y no solamente tiene un ejército, tiene carros de fuego en el cielo. Entonces, dicho eso, se nos presenta el panorama, un panorama, volvemos al punto, político y espiritual. Entonces, usted tiene que ver lo que está sucediendo en el mundo y tiene que decir, espérate, si se meten con Israel, ¿verdad?, se meten con Dios. Entonces, Dios no se va a quedar de brazos cruzados en el cielo, ¿verdad? Ya lo demostró hace poco, en la Guerra de los 6 días. Y si no, si usted no quiere creer eso, pues entre a YouTube y va a ver todo lo sobrenatural, ¿verdad? Cómo se defendía el territorio de Israel. Que no tenía la capacidad el ejército ya de israelita de defenderlo. En el 1948, hermano. También en el 48. Cuando se declara a Israel como una nación judía, que solamente Estados Unidos fue el único que lo aceptó, y un poco más tarde todos los árabes vinieron en contra. Y ellos no tenían armamentos, ellos no tenían nada. Y se fueron a pelear con picos, con palas, con piedra, a pelear en contra de millones de personas que venían, que tenían armamentos sofisticados de aquel tiempo. Y yo estaba leyendo el libro de Luis Hoffman y dijo que en una ocasión esta gente, estos árabes, se metieron por un área donde había muchas avispas, y hay una profecía bíblica que Dios los iba a ayudar a ellos con las avispas. Con las avispas. Entonces, cuando ellos se metieron para ese lugar, las avispas, las abejas les cayeron encima. Y ellos se fueron huyendo, corriendo, y dejaron todos los equipos de guerra allí. Israel se equipó. Wow. Y se metió para un lugar, y en ese lugar los árabes tenían debajo de unas cuevas millones de dólares en tanques, en rifles, en metralladoras, en todo tipo de armamento, bazooka, todo. Ahí lo tenían guardado para hacer una invasión más. ¿Y sabe lo que sucedió? Los judíos lo encontraron, lo utilizaron y con eso vencieron. Estamos hablando del 48. Saber que en 1967 eso fue un desastre para Egipto, que fue el que atacó, Así y para es. Jordania, Así que es. fueron los que atacaron. Así es. ¿Qué se está esperando entonces? Bueno, Para lo próximo. en el 2018, en el año que estamos ahora grabando, ¿cuántos años cumple Israel? 70, Ok, eso es profético, ¿no? profético. 100% profético.
¿Por qué le digo esto? ¿Verdad? ¿Por qué lo mencionamos? Porque este año, prepárese, pueden ocurrir cualquier cosa. Sí. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo que nos preparemos? ¿Qué va a ocurrir? Pues tenemos que entrar a la Biblia. Ya ve que sí hay coincidencia. Ya ve que sí hay que ver el noticiero y leer la Biblia para entender los tiempos que estamos viviendo. Exacto. ¿Verdad? No solamente hay que escuchar el sermón del día domingo, sino que no puede haber un divorcio de la política con la cristiandad. Porque este año ya, 2018, sin ir muy lejos, estamos en un año de 70 años que cumple Jerusalén. ¿Qué puede suceder? Muchas cosas pueden suceder. Algo raro también que sucedió. Cuando Trump agarró el gobierno, el primer día que él lo agarró, él había acabado de cumplir 70 años personalmente él. Con 7 meses y 7 días de haber nacido. Mire esto, 70 años, tenía los 70 años, 7 meses y 7 días. El día que él tomó esto. ¿Por qué este 7? ¿No está Dios aquí diciéndonos algo? Y volvemos a este hombre que tanto odio le tienen mucha gente, especialmente muchos cristianos. Sí, también, porque ¿cómo se no? han dejado llevar por las noticias. Hermano, nuestro propósito es decirle a usted, mire lo que este hombre está haciendo por la iglesia. No mire lo que este hombre fue en el pasado, mire lo que está haciendo por la iglesia. Porque yo sé que Dios va a hacer algo con él en el futuro. No es que fue un hombre bueno en el pasado. No estamos aquí defendiendo. Nadie está tapando nada. Y además es bueno escuchar directamente de la boca de él. Eso es otra cosa, porque dice, ¿verdad? Las noticias exageran lo que él dice. Exacto, porque él dice algo, y es verdad lo que cuando él confronta a la prensa, ¿verdad? Pero se tragiversa. Entonces, una sugerencia, ¿verdad? Tratemos de escuchar de la boca de él, no de lo que dice que dijo. No, yo lo menciono y digo, no, él dijo eso. Sí, pero yo lo estoy diciendo. Hay un cambio ahí. Pero es mejor escucharlo directamente cuando él lo dice, ¿verdad? Bueno, nos quedan solamente unos 3 minutos más. Unos cuantos minutitos. Y en esos 3 minutos tengo que hacer una pregunta ya. Esta es la final. Pregunta final. ¿Cuál es su meta aquí? ¿Cuál es el propósito de usted? ¿Qué es lo que usted quiere llevarle al público con este tipo de programa de televisión? Queremos seguir con punto y coma, ¿verdad? El reto ya lo explicamos, de punto y coma es testimonios, ¿verdad? Y todo lo que es el tiempo profético en la hora en que estamos viviendo. Pero los retos son grandes. Estamos viviendo un año mega y nuestros pensamientos no pueden ser cortos, son mega también. Diciendo esto, queremos abarcar otros programas de televisión, ¿verdad? Dios ha puesto eso en nuestro corazón y vamos en ese sueño, ¿verdad? No es el sueño nuestro, es el sueño de Dios. Exacto. Pero cuando uno le cree a Dios, ¿verdad? En una atmósfera espiritual de aceleración, entonces las cosas se dan. Oramos porque lo vemos en visión y creemos en que esto va a avanzar. Eso es fe. ¿Verdad? Y eso es fe. Todo es posible, ¿qué dice la Biblia? Para el que cree, ¿verdad? Entonces estamos creyendo grandes cosas. Vamos camino a lo grande. Vamos camino a lo grande. Yo veo que su tema y el sistema que usted está usando es muy educativo para la iglesia. Pero uno de los propósitos grandes es alcanzar almas que vengan para Cristo. Por supuesto, las almas se fundamentan. Es el corazón de Dios. Exacto. Usted, si no tiene a Cristo, pues conozca que es un Dios de poder, que es sanador, los testimonios lo dan como testigos. Y otro punto es exponer la verdad. Con tanta mentira que hay, con tantas fake news, poder enseñar la verdad. Bueno, hermano, ya se nos acabó casi el tiempo. Queremos decir que si quiere llamar, nos puede llamar al 386-215-5150. 386-215-5150. O nos puede escribir al 1310 Red Fox Run en Daytona. Y abajo va a salir la dirección. Usted lo puede escribir ahí y el número de teléfono. Nos puede llamar cualquier pregunta que tenga que ver claro que sí. con lo que hemos hablado. Claro que o sí. con cualquier otra cosa. Y estamos dispuestos a contestarle la pregunta. Si yo no se la puedo contestar, pues yo le digo al hermano Cáceres que se la conteste. Claro que sí. Amén. Un placer. Entonces, será hasta la próxima, que de hecho la próxima vamos a estar tocando
sobre el rapto de la iglesia. Ah, ese es un tema tremendo. Sí, Claro que sí. Dios me lo bendiga. Pastor Morales hablando. Muchas bendiciones. Marco Cáceres lo saluda. Dios le bendiga.